Bueno, Señor, una vez más delante de ti queremos poner nuestros corazones. Cantábamos para que sea tu Espíritu quien nos dé entendimiento, que sea tu Espíritu quien nos despierte, que sea tu Espíritu quien nos dé celo, que sea tu Espíritu quien nos dé amor en todo esto que tú nos enseñas, en todo aquello que es bueno, que es puro, que es santo. En eso es que necesitamos pensar. Es eso lo que debemos amar. Es eso lo que debe hacer, Señor, mover nuestras vidas delante de ti. Así que ponemos ese tiempo de enseñanza en tus manos, rogándote por favor que nos ayudes a entender por qué razón y para qué fue que tú estableciste la familia. Y he aquí familias, y he aquí, Dios, lo que tú quisiste precisamente establecer para que en esta tierra, Señor, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a entender, pues, oh Dios, todas estas cosas y que podamos ser de aquellos que se esfuerzan en poder, Señor, agradarte, en poder exaltar tu nombre a través de lo que tú has hecho y has establecido en esta tierra para cada uno de nosotros. Así pues, Dios bendito, en tus manos encomendamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos queridos, hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos hablando de otros de los privilegios que nosotros tenemos de parte del Señor, y dijimos que uno de esos grandes privilegios que nosotros tenemos de parte del Señor es que la familia, exactamente. Y vemos que la familia es realmente la más antigua de las sociedades humanas, porque está desde el mismo momento de la creación. Y aunque usted y yo no veamos de pronto en la Biblia que aparezca el término como tal de familia, Dios lo que hizo y lo que Dios nos muestra y los propósitos del Señor se cumplen precisamente a través de lo que es la familia. Dijimos, hermanos, que realmente la familia, lo que es el término de familia en estos tiempos y desde hace un tiempo para atrás, hace muchos años, este término se ha venido degradando, de tal manera que hoy el término de familia no tiene ningún tipo de relevancia sobre esta sociedad. Y por esa razón es que usted y yo vemos lo que vemos el día de hoy. Por eso es que usted y yo vemos a los jóvenes levantando de la mano a los ancianos, a los jóvenes gobernando sus casas, son ellos los que toman las decisiones y los padres son los que trabajan para poder darle a sus hijos lo que ellos quieren y desean. He aquí que tenemos una completa desintegración y desvirtualización de lo que es la familia, y por eso, gracias a Dios, que nuestros hermanos hace algún tiempo se dedicaron precisamente a mucho de lo que realmente es la familia. Quisieron traer nuevamente lo que es la teología y la doctrina de la familia en cuanto a lo que es el matrimonio, el lugar del hombre, de la mujer, del padre, de la madre, de los hijos, en todas estas cosas, para que desde ahí usted y yo podamos construir, tengamos un fundamento sobre el cual podamos caminar en el modelo establecido por Dios. Hace una semana estuvimos hablando de lo que es la familia, y en términos muy generales y en términos muy prácticos dijimos que la familia es la unión de un hombre y una mujer, que fue la creación del Señor, un hombre y una mujer que se unen por medio de un pacto de compromiso. Hermanos, allí en esa unión entre ese hombre y una mujer que se convierte en una sola carne, es desde ahí que se compone y se forma lo que es una familia. Eso fue lo que nosotros hablamos. Esos son los términos en los cuales nosotros nos damos cuenta de que el Señor creó una familia, porque la soledad no era algo realmente que trajera bien a esta tierra. O sea, Dios no quiso, Dios dijo que para sus propósitos eternos la soledad en el hombre no hubiese traído una creación completa, y por eso fue que el Señor creó a la mujer y hizo que estos dos seres humanos se unieran en ese vínculo santo del matrimonio, para entonces de ahí en adelante poderle dar gloria al Señor. Y además de que la familia fue instituida para una cosa, que lo dijimos hace una semana. ¿Qué dijimos? Que la familia fue constituida ¿para qué? Para darle gloria a Dios, pero la cuestión es que sí, darle gloria a Dios, ¿de qué manera? Bueno, en que fuera a través precisamente de la unión del hombre y la mujer, que usted y yo pudiéramos esperar ¿qué? La simiente prometida. Que nunca se nos olvide, hermanos, no se nos olvide Cristo.
Así que vamos a hablar en esta noche vamos a hablar, hermanos, para qué fue creada la familia. Para qué fue creada la familia y qué fue lo que Dios quiso, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Dios quiso ilustrar a través de la familia? Así que, ¿para qué fue creada la familia? Bueno, usted y yo tenemos que decir que la familia fue creada por Dios como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno. Todo lo que usted y yo veamos debemos verlo dentro del plan de redención. Así que cuando nosotros vemos la familia y para qué fue creada la familia, tenemos que decir lo siguiente. La familia fue creada para dar estructura y orden a los seres humanos. Para dar estructura y orden a los seres humanos. Para eso fue creada la familia. La familia también fue creada como la institución encargada de enseñar y preparar tanto a los miembros, tanto a este hombre y esta mujer, como a los hijos que vienen producto de esta unión, enseñarlos y prepararlos para la iglesia, para la comunidad, para la cultura y para las naciones. ¿Sí? Así que la familia fue creada para dar estructura y orden a los seres humanos. Y la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para la iglesia, la comunidad, la cultura y las naciones. Y la familia fue creada con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Así que la familia tiene propósitos y de redención, de que el evangelio fuese pasado de generación en generación. ¿Para qué? Para que así venga la salvación a los hombres. Miren, entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Hoy nosotros tenemos una gran deformación en cuanto a lo que es la familia. Desafortunadamente, la paternidad está completamente desfigurada. Son padres, los padres, ¿qué pasa con los padres el día de hoy? Hermanos, parece ser que ser padre es solamente trabajar y llevar sustento a la casa. Parece que eso es lo único que es ser padre. Y luego de haber cumplido estos deberes, ¿sabe qué hace el papá? Después de haber cumplido estos deberes, entonces se dedica a ver televisión, se dedica al deporte, se dedica a los vicios, porque ya cumplieron responsablemente su deber paternal. Eso es lo que uno ve. Y hermano, y esto que les estoy diciendo, en el mejor de los casos, los hombres hoy lo hacen, porque a duras penas lo hacen el día de hoy. Porque si hay algo que cada vez aumenta más, por ejemplo, en nuestro país, en este país, es una situación que es la demanda por alimentos. ¿Ustedes sí han visto eso? ¿Sí escuchan de eso? Demandas por alimentos. ¿Y sabe por qué razón? Porque ya ni siquiera los papás son capaces de encargarse de un pelado. Ni siquiera eso, o sea, se creen tan hombres que no pueden cumplir ni siquiera con una responsabilidad. Dígame qué hombre es eso, podrá ser cualquier cosa menos un hombre. Así que, ahora, ¿qué más vemos de la desfiguración que tenemos el día de hoy? Bueno, no solamente de padres que ya no dan eso, ahora estamos viendo a padres que por su irresponsabilidad, por su pereza y su negligencia, entonces están cumpliendo los deberes de las madres, el rol de las madres, porque no les gusta hacer nada. Así que hoy lo que tenemos, ¿sabe qué es? Una paternidad muerta. Eso es lo que tenemos en el mundo. Y por eso es que fue creada la familia. O sea, ¿qué necesita? Hermano, darle orden y estructura a los que lo componen, hermanos, a los seres humanos. Y si no hay padres, dígame qué se va a componer. Dígame qué se va a estructurar. Si lo que es la paternidad hoy está muerta. Así que cuando hablamos de paternidad y cuando hablamos precisamente de familia o de familia bíblica, no es simplemente que el padre actúe de vez en cuando como una especie de policía moral, hermanos.
Usted y yo como padres, y al darle estructura precisamente a la familia, para darle estructura a la familia, precisamente para lo que fue creada, no se trata de que usted y yo como padres cristianos nos dediquemos entonces simplemente a que nuestros hijos tengan una buena educación, o sea, que ellos sean de buenos modales. No es a eso a lo que el Señor nos está llamando. Eso no es darle orden ni estructura a los seres humanos. No es que la gente se sepa comportar. Ese no es el llamado que usted y yo tenemos. Por eso, hermanos, necesitamos de una paternidad responsable, y para eso fue creada la familia. De un hombre, ¿está compuesta de qué? De un hombre y qué? Y una mujer. Ahora piense que si la paternidad para dar estructura a una casa está muerta, ni hay que hablar de lo que es la maternidad. Si de los padres no hay mucho que rescatar, de las madres menos. ¿Por qué? Porque ahora estamos con un feminismo enfermo y diabólico, hermanos, que está determinando lo que es mujer. Es el mundo lo que está determinando ahorita lo que es mujer. Imagínense que si las escrituras decían que las mujeres sentían afrenta y se sentían malditas por no poder tener un hijo, eso es lo que decía la escritura. Ahora es una fuerte razón para decir que prácticamente la vida se les acabó. Un bebé en un vientre ahora, por el feminismo, un vientre ahora en el feminismo es considerado como un malhechor. Eso es lo que un bebé en un vientre es considerado por el feminismo. Es un malhechor. ¿Y sabe por qué es un malhechor? Porque lo que está haciendo es que el éxito y la comodidad que puede llegar a tener esa mujer se le vengan al piso, se vengan abajo. Así que un bebé, el día de hoy por el feminismo, es considerado más un mal que un bien y una bendición. Ay, hermanos, ¿cuánto tenemos entonces nosotros que corregir? Porque si estamos hablando de que el padre y la madre fueron puestos para dar estructura a los seres humanos, a los hijos que vienen precisamente de esa unión. Ahora, la paternidad está muerta y los padres supuestamente evangélicos ahora se están dedicando simplemente a ser policías morales. Bueno, el ser madre bíblicamente tampoco es una mujer que se convierte en esclava de su esposo y de sus hijos. Eso tampoco es ser una mujer bíblica. Lo que es ser una mujer bíblica es ser ayudas idóneas e instructoras de que sus hijos se conviertan en útiles tanto en el hogar como para la sociedad. Ve cómo entonces un hombre y una madre, bajo los términos bíblicos, entonces pueden dar estructura y orden a los que están a su alrededor, a los que están bajo su sujeción. Porque el papá, ¿qué hace? El papá enseña, el papá muestra, el papá dirige, la mamá instruye. ¿Para qué? Para que al final ellos terminen siendo útiles, no solamente en el hogar, sino en la sociedad, sino en la comunidad, sino para la cultura, sino para todo. Así que si este es el pequeño panorama que tenemos de lo que son los matrimonios el día de hoy, que están fracturados, que están desintegrados, disfuncionales, hermanos, consideremos definitivamente, ¿qué podemos nosotros entonces hablar? ¿Para qué fue que Dios creó la familia? Si esto es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy, de una paternidad muerta y una maternidad muerta, imagínese entonces qué sale de eso. Dígame usted qué sale de una paternidad muerta y una maternidad muerta. ¿Cuál es el fruto? ¿Hijos qué? Muertos. Hijos corrompidos por el pecado, hijos desagradecidos, hijos malcriados, hijos creyendo ser el centro del mundo, niños creciendo sin ninguna autoridad, sin ley, sin dirección, sin identidad. Hoy siendo niños, mañana siendo niñas. Según les convenga y el mundo les influya. Eso es lo que estamos viendo. Ese es el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. El llamado futuro de la sociedad, ¿sabe bajo qué sombra está? Está bajo la sombra de la inutilidad, la irresponsabilidad, la corrupción, la anarquía. Y todo porque el núcleo de la sociedad, que es la familia en este mundo, está muerto. Así que con esto nos damos cuenta, hermanos, que Dios creó la familia no para esto. Aquí nos damos cuenta que cada uno de nosotros como individuos que participa y que tiene parte de una familia, tenemos un deber muy alto delante de Dios como nuestro creador. Porque Él creó la familia, ¿para qué? Para darle orden y estructura al mundo.
¿Para qué creó Dios la familia? Para ser la institución por medio de la cual se enseña a los hijos y a los que están dentro de esa familia a ser útiles para la sociedad, para la iglesia, para la cultura, para la sociedad, para la nación en la cual viven, y para que el evangelio entonces pase de generación en generación. ¿Y esto dónde empieza, hermanos? En la familia. Esto no tiene ningún otro lugar. Esto no es en el colegio, esto no es en la calle, esto es en la familia, que se tiene el deber de lograr cumplir este deber muy alto. Mire, la primera pregunta del catecismo de Westminster dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? ¿Cuál es? El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin realmente por el cual usted y yo fuimos puestos en esta tierra. No hay otra razón para la cual hayamos sido puestos en esta tierra. Así que un pasaje muy pertinente para desarrollar esta parte de la enseñanza de los deberes en el reino de Dios con la familia y que cumple con el propósito bíblico de la creación del hombre es el pasaje que estuvimos viendo hace una semana y que pusimos como referencia, Josué capítulo 24, versículo 15. Versículo 15. ¿Qué dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿serviremos a quién? A Jehová. Mire, hermanos, ya ha pasado mucho tiempo que usted y yo hemos vivido en la desfiguración de lo que es una familia. Usted y yo venimos de familias completamente desfiguradas. Tal vez no, digamos, tal vez usted podrá decir, no, pero la mía no era tan desfigurada. Bueno, puede ser que no haya sido la peor de todas, pero una cosa sí le puedo decir: si no estaba bajo los principios bíblicos, estaba desfigurada. Estaba desfigurada. Así que el primer deber que tenemos nosotros como familias, que componemos la iglesia de Cristo, es cavar, hermanos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, precisamente como dice ese pasaje, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El primer deber que nosotros tenemos, hermano, precisamente como familia, es el de cavar una trinchera. O lo que quiero decir, ¿usted sabe qué es una trinchera? ¿Sí sabe qué es una trinchera? ¿No? Exactamente. Construir una trinchera, hermanos, es como generar un espacio donde usted pueda, una zanja, exactamente, donde usted pueda esconderse o pueda por lo menos hacer una división. Así que lo primero que usted y yo tenemos que hacer es cavar una trinchera o generar más bien un abismo entre las asociaciones que usted y yo construimos y habíamos formado con el mundo y su pensamiento. Eso es lo primero que el deber que usted y yo tenemos como familia. Eso es lo primero que usted y yo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque para cumplir el propósito para el cual Dios creó la familia, usted y yo necesitamos apartarnos de los pensamientos, las formas y los métodos del mundo y constituirnos a los de Dios. ¿Sí? Porque la familia fue creada para eso. Así que las familias encabezadas por un padre responsable deben decirle a los demás miembros de la familia que lo componen que deben de salir de entre los mundanos. Tenemos que nosotros como familias, como padres y madres, tenemos que separarnos, tenemos que buscar la separación de esos vínculos que se formaron, que eran tan dañinos para todos, y que si siguen teniendo esos vínculos van a ser dañinos para toda la familia, para todos. Todo hábito, tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras esposas, nuestras familias tienen que saber que los hábitos y costumbres en cuanto a lo que es un hogar, bajo los términos y parámetros del mundo, no están ni cerquita de ser lo que Dios nuestro Creador aprobaría. Así que como familia, nuestro primer deber es retomar las prácticas que hacen honor a la verdad y que reflejan la salvación y redención que ha sido obtenida en Cristo Jesús. Debemos ser dentro de los hogares hombres piadosos y temerosos de Dios, que saben echarse al hombro sus familias para conducirlas a Dios en amor y sacrificio.
Las mujeres de esta congregación deben ser mujeres que sujetas a sus maridos, que rescatan esa feminidad virtuosa y se gozan precisamente de mostrarle al mundo que ellas son la ayuda idónea creada por Dios para edificar sus casas. Debemos mostrar a este mundo a través de hacer esa zanja, a través de hacer esa trinchera, de hacer ese abismo, mostrarle al mundo que ahora los hijos honran a sus padres y a sus madres, atendiendo la instrucción y la dirección que ellos les dan para ser los sabios, entendidos y prudentes para caminar en esta tierra. Entonces se dan cuenta, hermanos, que Dios creó la familia precisamente para eso, para dar orden y qué, y estructura qué, a los seres humanos, hermanos, ¿de qué? De esta manera. Que la familia fue creada ¿para qué? Para ser esa institución por medio de la cual se enseña, ¿cierto? ¿A qué? A que los hijos estén ¿dónde? Se hagan bien ¿dónde? En la iglesia, en la sociedad, en la cultura, en las naciones donde están, en la comunidad. Así que, hermanos, cuando hablemos precisamente de esto que estamos hablando de la familia, yo no les voy a hablar de tíos, de tías, de abuelos, abuelas, primos o primas. Vamos a hablar, cuando estemos hablando de lo que es el deber nuestro en el reino de Dios como familias, vamos a hablar específicamente de 3 partes que componen la familia. ¿Y cuáles son esas partes? Padre, madre e hijos. ¿Y a usted no les parece curioso que si son 3 los que componen una familia, no le parece curioso que sean 3 de la misma manera que son 3 en la economía de la Trinidad? ¿Ven cuánta responsabilidad hay? Así que con esto podemos ver cómo lo hecho por Dios tiene el propósito de que refleje su gloria a través de su creación y la bendita redención que hay en Cristo Jesús. Así que la familia es creada bajo el plan redentor de Dios para que como sociedad, cuando usted y yo hacemos lo que tenemos que hacer bajo la paternidad y la maternidad que Dios nos llama a tener, entonces esta familia llena de gratitud hacia ese Dios creador, a ese Dios redentor, entonces viva, consagrada para Él en obediencia y adoración. La familia fue creada para que ese grupo de personas que la componen esté dedicada en gratitud a la adoración y a la obediencia. ¿A quién? Al Señor, quien los creó. Porque esta institución fue creada ¿por quién? No por el hombre. Así que tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, que así como un día el hombre habitó en el paraíso, y ese paraíso fue su hogar, y en ese paraíso el hombre estaba en paz con Dios, que el hombre estaba en comunión con su Creador y estaba en armonía con su mujer, a la cual Dios le había dado precisamente para que pudieran sojuzgar toda la tierra. Asimismo ahora, para el hombre justo, para aquel que ha sido justificado en Cristo Jesús, nuestro hogar debería convertirse en un paraíso, hermanos. Nuestro hogar debería ser un lugar donde el hombre ama a su esposa y ella se somete a él en obediencia para que juntos puedan presentarse ante ese trono de la gracia y su descendencia sea encaminada en los caminos de la sabiduría y veredas derechas que el Señor da. Para eso fue creada la familia, para que ese hombre y esa mujer, sujetos al Señor, como una sola carne, puedan dedicarse a que su descendencia, que es la bendición que el Señor da, también sea encaminada para obedecer y adorar a Dios su Creador. Para eso fue creada la familia, no fue creada para otra cosa. O sea, la familia no fue creada para que entonces ahora vamos a dedicarnos a beber, a jugar, a correr, a caminar, no, para eso no fue creada la familia. La familia fue creada para darle gloria al Señor. Ahora, después de haber visto para qué Dios crea la familia, veamos muy brevemente qué fue lo que Dios quiso representar a través de la familia. ¿Qué fue lo que Dios quiso representar a través de la familia? Y cuando vemos esto, recuerden que todo lo que Dios hace tiene propósitos. Y cuando Dios creó a la familia, quiso hacer una demostración viva. O sea, no por figuritas. Cuando Dios crea la familia, quiso hacer una demostración viva y real
de diversos aspectos de la gloria del Evangelio. Y también quiso personificar verdades bíblicas, o sea, bajo la realidad de las familias. Eso lo vamos a estar desarrollando después ya en los diferentes puntos que vamos a ver de padre, madre y de hijos. Pero una de las cosas que quiere representar precisamente el Señor a través de él, de la familia, es la unidad de la Trinidad de Dios. ¿Ven entonces cuán elevado, mi querido hermano, es que Dios haya creado la familia? Ve entonces, hermano, cuán pecaminoso y cuán corrupto es que usted y yo no nos dediquemos a como familia a hacer lo que Dios ha determinado que una familia debe de hacer. Esto debería llevarnos a nosotros a como cantábamos ahorita, o sea, Señor, saber que Señor, pensemos una cosa, representamos la unidad de la Trinidad de Dios como familias. Y eso debería llevarnos a nosotros, Señor, el infierno se nos abre porque somos tan malos que eso, Señor, eso que tú quisiste representar, eso que se debería representar en los hogares no está pasando, Señor, cuán lejos estamos. Y si eso está lejos es porque somos demasiado pecadores. Así que, hermanos, eso es lo que quiere Dios a través de las familias, representar la unidad de la Trinidad. Y usted podrá decir, mi pastor, pero eso, ¿cómo así? Eso es muy difícil. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso con qué se come o con qué se pasa? Bueno, recuerden que el Señor dice, y el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué querrá decir eso? Eso se escucha muy bonito, ¿sí o no? ¿Es que lo dice la Biblia? Pero ¿qué significa eso en español? ¿Qué significa eso en español? Hermanos, miren, los esposos son una sola carne en esencia. Y lo que esto quiere decir, digamos que muy generalmente, hermanos, es que así como el Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, asimismo, en esta unión, no es que cuando el hombre se une a su mujer, entonces son un solo hombre, o son una sola mujer. No, hermanos, son uno, hermanos, aunque sus roles están definidos, ni el hombre es la mujer, ni la mujer es el hombre, sus roles están definidos, y cuando hablamos de que ellos son una sola carne, estamos hablando de esencia, es decir, son una sola carne en el mismo fin y propósito que tienen los dos ahora para servir y trabajar para Dios en el seno del hogar. Eso es ser una sola carne. O sea que imagínense, hermano, lo que Dios quiere representar y el deber tan grande que tenemos nosotros de representar precisamente la unidad que debe de haber en nosotros para el fin y propósito de servir y trabajar para Dios conforme a sus estatutos y mandamientos. Así que, ¿qué es lo que pasa con esto, mis hermanos? Que como el matrimonio es un pacto de compromiso, los dos, tanto hombre como mujer, que se unen en este santo vínculo, ellos buscan vivir bajo la verdad y bajo las virtudes que les son dadas en el Evangelio. Así que ellos están, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, ellos están buscando todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo en esto que hay virtud. En eso es que ellos están pensando y eso es lo que ellos quieren vivir, porque para eso ahora viven en esta tierra, para servir a los propósitos de Dios. Ese es el fin. Es unidad de pensamiento en el fin hacia el cual el Señor nos quiere llevar, darle gloria al Señor, tanto el hombre como la mujer. Por eso es que yo como pastor les insisto tanto en la unidad que debe de haber en los hogares. La unidad debe de reinar en un hogar. Porque usted y yo no vemos ninguna desaveniencia en la Trinidad, o dígame si sí. Dígame si lo vemos. Entonces, ¿qué pasa cuando usted y yo no estamos en unidad en nuestro hogar? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos representando? ¿Qué testimonio estamos dando? Que así es Dios. Eso es lo que estamos enseñando, porque Dios representa que el matrimonio, la familia, ¿qué es lo que tiene? Es en esencia, precisamente representa la unidad de la Trinidad de Dios. Y usted y yo no vemos en la Trinidad ningún tipo de división ni desaveniencia. Ellos están todos fijos hacia un mismo propósito. Así mismo debe pasar en casa. Ahora, yo no estoy hablando de gustos. Es que como a mí me gusta el azul, a todos nos gusta el azul.
Ese como a mí me gusta la aguapanela, entonces a todos nos tiene que gustar la aguapanela. No estoy hablando de eso, hermano, eso son trivialidades. Lo que yo estoy hablando es de la unidad, de lo que Dios nos dice en su palabra y que usted y yo como familias, como esposos, debemos tener unidad en ello. Porque cuando no hay unidad en medio de los hogares, entonces esto es una gran mancha para el evangelio, porque vamos a testificar que Dios también está en desaveniencia con los demás miembros que componen esa Trinidad. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que si usted y yo no estamos en unidad, si en nuestra casa no reina la unidad, esto va a traer grandes y serias consecuencias sobre nuestros hogares. Porque ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo en los evangelios? Por ejemplo, en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Sabe qué dijo el Señor? Una casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? No prevalece. ¿Sabe qué va a pasar? Cae, dice el Señor. Una casa dividida contra sí misma cae. Así que usted y yo tenemos, desde acá podemos sacar muchas implicaciones, mis queridos hermanos. Hermano, usted no se imagina cuánto mal usted trae sobre su casa cuando usted como hombre no ha buscado precisamente tener esa unidad con su esposa. O si su esposa es una mujer que no le gusta someterse precisamente al marido. Usted no se imagina cuánto mal trae usted sobre su casa cuando esto pasa. Hermano, ni siquiera el diablo está en desunidad, si podemos hablarlo de esa manera. ¿Usted se imagina? Ni siquiera el diablo, para que usted en una casa no tenga unidad. Imagínese, ni el diablo lo tiene. El Señor dice, los dijo, estas palabras salen del Señor Jesucristo cuando les dice que usted echa los demonios por Belcebú. El Señor les dice, ¿cómo un demonio va a echar otro demonio? Imagínese, ni siquiera el diablo está en desunión con los suyos, para que usted, diciendo que es una casa cristiana, no pueda vivir en unidad esposo con esposa. Y eso es lo que le estoy mostrando a sus hijos, algo peor que si fuera el mismísimo infierno. Esa es la verdad, hermanos. Así que usted y yo tenemos que tener una unidad, porque estamos representando la unidad que hay en la Trinidad. Precisamente usted y yo estar de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor, y debemos buscar a como dé lugar estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos, la familia inicia con la institución del matrimonio. Y lo que Dios también quiere representar con esto, porque le dio gran importancia, es lo que dijo el Señor Jesucristo, que el reino de los cielos era semejante a una boda. Así que como hermano, cuando Dios crea la familia, le da mucho valor a esta institución de donde proceden las familias, porque lo que Dios quiere es revelar visiblemente a este mundo la gloria del amor de Cristo por su iglesia. Lo que Dios quiere a través de las familias es hacer una demostración terrenal del amor del Señor Jesucristo, en cómo se sacrificó, los sacrificios que hizo por su iglesia, la unión que tiene con su iglesia, la santificación de la iglesia, llevando a aquellos que estaban perdidos a la gloria del Padre. ¿No es eso lo que nosotros debemos hacer como casas? Eso es lo que Dios quiere representar con las familias. Así que el deber que usted y yo tenemos es muy grande. Y por esa razón es que cuando usted y yo como familia nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios, porque esto es lo que representa de manera hermosa y gloriosa, viva y real, como les dije al principio, por eso es que Satanás aborrece esta institución. ¿Y por qué aborrece esta institución? Porque Satanás aborrece el evangelio. Así que Satanás con todas sus fuerzas va a querer que las familias cristianas, que son un canal de bendición para las próximas generaciones, por la transmisión del evangelio, porque para eso fue creada la familia, y que muestran una imagen restaurada de la obra de Dios, Satanás quiere destruirlas y va a hacerlo a como dé lugar. Por eso es que si Satanás no descansa en cumplir ese propósito en nuestras casas, hermano, usted y yo no deberíamos estar tan tranquilos, tal vez durmiendo, con los brazos cruzados, esperando a que los dañe. Más bien, lo que usted y yo deberíamos hacer es tanto trabajo que tenemos que hacer para por lo menos empezar a buscar la unidad de nuestras casas. Piensen nomás en eso. Piensen nomás en el gran trabajo que debemos tener nosotros en buscar la unidad de nuestras casas.
Porque hay muchas cosas tal vez que su esposo les dice a la esposa y la esposa, no, yo no estoy de acuerdo. No, yo no. Hermanos, ¿y en qué momento nosotros dejamos que eso pase? ¿Y en qué momento, pues no está de acuerdo? Ah, bueno, pues no está de acuerdo. Yo sí, pero no, ella no, pues dejemos así. Ay, hermanos. ¿Usted sabe lo que eso le manifiesta a sus hijos? ¿Usted sabe lo que eso representa afuera? No va a representar la gloria de Dios. Va a representar lo mismo que representan las casas del mundo. Usted ve las casas del mundo y no hay nada más feo que ver las casas del mundo, las familias del mundo. ¿Sabe por qué? El hombre diciendo una cosa y la mujer otra. ¿A usted no le parece eso feo? Eso es bien horrible. ¿Sabe qué es lo triste? Que hayan hogares cristianos que les esté pasando lo mismo y están tranquilos. Porque no están trabajando en la unidad que representa la familia. Y la unidad que manifiesta precisamente la gloria del Evangelio aquí en esta tierra. Así que quiero concluir con lo siguiente, mis hermanos. La familia es un privilegio grande que tenemos para glorificar al Señor. Y es desde allí que vamos a ejercer y se va a evidenciar una obra verdadera de gracia sobre nuestras vidas. En la labor que usted y yo desempeñemos como esposos, como padres, como hijos, allí es donde usted y yo vamos a ver si realmente la gracia ha llegado sobre nuestras vidas. Mire, el mundo se ha encargado precisamente de buscar las debilidades de los miembros que componen el grupo familiar. Y ha querido manifestarlo. Hoy hay risa, hoy se muestra con gracia, como si fuera un chiste, precisamente todas las deformaciones que hay en las familias. Y esto muchas veces lo que lleva a la gente a desalentarse, a frustrarse por la porción que le tocó. A veces muestran que es feliz este hombre porque tiene una mujer muy hermosa. Y pobrecito debe vivir muy frustrado porque tiene esta muy feíta. Y eso es lo que manifiesta este mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de esa manera tal vez nos lleve a nosotros a frustrarnos. Pero hermanos, que ¿sabe qué es lo que pasa? Que el mundo, por más que busque esto, ellos buscan hacer esto porque ellos no comprenden la gloria de la bendición, de lo que la Escritura dice que es tener una esposa y tener hijos, precisamente para darle gloria al Señor. Pero si usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, deberíamos hoy gozarnos y alabar a Dios por habernos dado una familia. Ahora, no una familia cualquiera, darnos una familia con la cual podamos trabajar para presentarle delante de Dios limpia y sin mancha. ¿Qué bendición es eso? Qué bendición es poder tener una esposa que quiere también, que dice creer en el Señor. Qué bendición es poder tener unos hijos que hoy se sujetan y a los cuales nosotros tenemos la obligación de presentarles ese evangelio y clavarles ese evangelio en la cabeza para que el día de mañana ellos pasen ese evangelio a la próxima generación. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque un marido que no ama a su esposa y una esposa que no se sujeta a su marido, un hijo contumaz y rebelde y todas estas distorsiones desfiguran la gloria del evangelio, porque Cristo ama a su Padre y se sujeta a Él, porque la iglesia ama a su Cristo y se sujeta a Él, porque lo ama, lo valora. Un Cristo alimenta y cuida a su iglesia, que es su esposa. Asimismo, nosotros como hombres deberíamos amar a nuestras esposas. Así que, hermanos, ¿para qué fue creada la familia? Para darle orden y estructura a esta sociedad, a esta humanidad. ¿Para qué fue creada la familia? Para ser la institución por medio de la cual se enseña a que los miembros que la componen sean de bien y útiles para la iglesia, para la sociedad, para las naciones, para la cultura, para todo lo que está a su alrededor. ¿Y para qué está creada la familia? Para que el evangelio sea pasado de generación en generación, porque es la única esperanza que tiene este mundo. Ahora, ¿qué representa la familia? La unidad de la Trinidad de Dios. Y muestra que la gloria del evangelio, en cómo Cristo se sacrificó y amó a su iglesia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que buscar hacer, porque para eso Dios la creó. Si usted y no cumplimos eso, usted y yo no podemos considerarnos una familia. Podremos ser considerados una familia mundana, pero no cristiana, que le da gloria al Señor. Así que con esto, espero que oremos pidiéndole al Señor ser hombres y mujeres tales que podamos bendecir nuestros hogares y seamos canales de bendición para otros. Oremos al Señor, hermanos.